Buenos días, hermanos, Dios les bendiga en esta mañana. Es una bendición poder estar nuevamente con ustedes, ¿verdad? Y compartir la palabra de nuestro Dios. Y en esta mañana, hermanos, vamos a compartir en la palabra de Dios en una carta muy especial, hermanos. Una carta muy especial que nos va a enseñar, que nos va a mostrar lo que debemos nosotros también de aplicar en nuestras vidas en este tiempo que ya estamos regresando a los templos, que ya estamos regresando a adorar a nuestro Dios en la comunidad, ¿verdad? Con nuestros hermanos en la iglesia, que nos va a enseñar a poder llegar, ¿verdad? Avivados a esas reuniones de matrimonios, a esas reuniones de varones, de mujeres, esas reuniones de jóvenes con los niños, a que sirvamos, hermanos, sirvamos de una manera llenos del Espíritu Santo, gozosos de volver a regresar, ¿verdad? A reunirnos con nuestros hermanos en la iglesia. Y qué importante, ¿verdad? Qué importante es el mensaje de la palabra de Dios, que es viva y eficaz, y que así sirvió en su momento, ¿verdad? Para que el apóstol Pablo aconsejara y animara a su hijo en la fe, Timoteo. En esta mañana también nos va a ayudar el apóstol, ¿verdad? A animar nuestra fe, a que nuestro espíritu también sea llenado con la presencia del Espíritu Santo en esta mañana. Y vamos a meditar en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Como ya sabrán, y el mismo título lo dice, es una carta, ¿verdad? Escrita por el apóstol Pablo a su hijo en la fe, a Timoteo. Una carta donde el apóstol escribe, ¿verdad? Ya estando prisionero nuevamente en Roma, pero él ya sabía, hermanos, él ya sabía que iba a morir, él ya sabía que iba a ser, ¿verdad? Martirizado en aquel lugar, que ya no iba a salir. Entonces es muy especial esta carta, es una de las últimas cartas que escribió el apóstol Pablo. Según los expertos bíblicos, nos hablan de que el apóstol Pablo al poco tiempo, ¿verdad?, que escribió esta carta, él fue muerto. Así es que Pablo, con ese sentir, ¿verdad?, de que ya no iba a poder salir de la prisión, escribe esta carta a su hijo en la fe para animarlo, para aconsejarlo. Y este mismo sentir, ¿verdad?, del apóstol Pablo para Timoteo es el mismo sentir que podemos tener hoy nosotros, hermanos, en este domingo, el que a través de la palabra de Dios seamos aconsejados y seamos también alentados, hermanos, porque ya vamos a regresar a los templos, ya vamos a regresar a la comunión cristiana. Entonces debemos de regresar avivados para el servicio a Dios, hermanos. Así es que les voy a invitar, si tienen ahí sus Biblias a la mano, que vayamos a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, ahí en el Nuevo Testamento. Y esto, hermanos, es una correspondencia, ¿verdad? Es una carta personal. A lo mejor ya para muchos de nosotros, o algunos han utilizado el escribir cartas y enviarlas, ¿verdad?, a otra persona. Algunos pues ya no las usamos tanto. Ya de hecho pues nuestros jóvenes, ¿verdad?, pues ya no escriben cartas. Ahora lo que hacen es un mensaje de texto, un email, un correo electrónico, o ya para comunicarse pues más fácil, ¿verdad?, a través de una llamada telefónica, una videollamada, y ya se puede comunicar uno fácilmente, ¿verdad? Pero en aquel entonces se utilizaban mucho estas cartas. Y esta es la correspondencia, hermanos, es la correspondencia personal de una persona a otra. Es una carta personal de Pablo a Timoteo. En algunas otras cartas del Nuevo Testamento encontramos que el autor, ¿verdad?, de la carta pues la manda a las iglesias, ¿verdad?, de cierta región, o el autor de la carta los manda a una iglesia en particular. Pero en esta, hermanos, es una correspondencia personal. Es lo que sale del corazón, de la mente, ¿verdad?, de Pablo, ya a poco tiempo de morir. Y es una carta personal muy, muy hermosa, que aconseja, ¿verdad?, y alienta a su hijo en la fe. Así es que, si están ahí, hermanos, vamos a la segunda
carta de Pablo a Timoteo y vamos a leer, hermanos, vamos a meditar en los versículos del 1 al 8. Es una carta hermosa, pero en este tiempo, ¿verdad? Vamos a meditar de los versículos del 1 al 8. Dice así la palabra de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y la carta sigue, hermanos. Los consejos siguen, el ánimo de Pablo a Timoteo, los consejos siguen, pero vamos a meditar en estos pasajes donde el apóstol Pablo, ¿verdad? Antes que nada, saluda como tal la estructura de una carta. El apóstol Pablo hace su saludo inicial en estos primeros 2 versículos. El apóstol se presenta, ¿verdad? Aunque pues ya conoce a Timoteo. Y se presenta Pablo, ¿verdad? Como el apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿Y a quién va dirigida esta carta? A Timoteo, amado hijo. Amado hijo en la fe. Pablo tiene un cariño, como lo acabamos de leer, un cariño, un respeto por Timoteo y le escribe, ¿verdad?, esta segunda carta con ese sentir de amor, con ese sentir de ayudar. Y es lo que la palabra de Dios hoy en esta mañana hace para nosotros. La palabra de Dios viene a ayudarnos, a aconsejarnos. Ya vamos a regresar nosotros a los templos, o ya algunos ya han regresado a los templos. Ya vamos a regresar al servicio, vamos a regresar a las diferentes actividades. Pero hay que regresar, hermanos, con ese fuego avivado en cada uno de nosotros. Yo sé que muchos en esta temporada de pandemia, que ya casi es un año, muchos de nosotros pues hemos dejado de servir, hemos dejado de congregarnos, hemos dejado de reunirnos. Algunos, ¿verdad?, desafortunadamente han dejado de leer la palabra, han dejado de orar y desgraciadamente algunos otros se han alejado de la fe. Esta carta nos alienta a que cada uno de nosotros podamos volver a retomar el camino, hermanos. Que si ya vamos a regresar a los templos, que si ya vamos a regresar a servir, regresemos a servir y adorar a nuestro Dios con nuestro espíritu avivado por la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Así es que Pablo le habla también, ¿verdad? En el versículo 3 en adelante, el apóstol Pablo le habla a Timoteo acerca de la fe. Aquella fe y también, hermanos, de la herencia, que es muy importante también. ¿Por qué? Porque la fe que hay, le dice Pablo a Timoteo, la fe que hay en él es una fe no fingida. Una fe no fingida. Y yo sé que muchos de ustedes, muchos de nosotros, tenemos una fe verdadera, que hemos creído verdaderamente en el Señor Jesucristo y que a lo largo de muchos años de nuestra vida cristiana hemos tratado y hemos luchado y hemos corrido con paciencia. Pero nos ha llegado esta situación de pandemia, esta situación de aislamiento social, una situación que de verdad no se había vivido, al menos en estas generaciones, y nosotros nos ha tocado vivir. El poder cortar, ¿verdad? Prácticamente cortar de tajo el asistir a los templos, el cortar de tajo, el poder reunirnos con nuestros hermanos en las iglesias, hasta con nuestras familias, ¿verdad? No nos pudimos reunir por algún tiempo. Entonces, qué importante es este momento, hermanos, el que nosotros podamos reavivar nuestra fe.
nuestra fe que no es fingida. Algo importante aquí, hermanos, y hay que notar, es que el apóstol Pablo habla acerca de una fe personal, de una fe no fingida, de la fe que tiene Timoteo, que es una fe que usted y yo también podemos tener y que tenemos, pero que por las situaciones que han sucedido con esta pandemia, posiblemente algunos estén fríos, algunos se sienten solos, algunos se sienten que están abandonados, algunos otros ya se han apartado del camino. Así es que la fe, hermanos, que hay en cada uno de nosotros es una fe que tenemos que volver a reactivar, hermanos, que tenemos que volver, ¿verdad?, a avivar ese fuego. No que nos los avive el pastor, no que nos los avive el hermano, no que nos aviven los vecinos, sino que esa es la fe que cada uno de nosotros tenemos y que tenemos que volverla a avivar cada uno de nosotros. Porque esto pasa, hermanos, como aquellos, vamos a dar el ejemplo, ¿verdad?, como aquellos centros de rehabilitación, ¿verdad?, para alcohólicos, para drogadictos. Esos centros de rehabilitación están ahí y uno puede llevar a la persona que está padeciendo esto y lo puede uno internar una vez y sale y vuelve a reincidir, lo interna 2, 3, 4, 5 veces, sale la persona y vuelve a reincidir. ¿Por qué? Porque no tiene ganas de cambiar, porque no puede cambiar. Sin embargo, están estos grupos, y no le estoy haciendo publicidad, ¿verdad?, pero están estos grupos, Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos. Son lugares de puertas abiertas, donde las personas que con estos problemas llegan por su propio pie y por su propia voluntad, entran, escuchan y se van. Regresan a la próxima, entran, escuchan, participan y se van. Y de esa manera salen ellos y llevan este proceso de recuperación. ¿Pero por qué se debe? ¿Por qué? Porque hay un interés personal en recuperarse, hay un interés personal en salir adelante. Nadie los obliga, nadie los tiene encerrados a fuerzas, que al final de cuentas cuando les abren las puertas salen y van a dar exactamente al mismo lugar donde empezaron las cosas mal. La iglesia, hermanos, y la fe es algo muy parecido a esto. Nosotros no podemos arrastrar a nadie a la iglesia. Nosotros no podemos convencer, ¿verdad?, a como dé lugar a que se conviertan, a que tengan fe, a que tengan... No, hermanos, eso no lo podemos hacer. Uno mismo llega a la iglesia, uno mismo llega al templo de Dios con esas ganas, con esa hambre de buscar aquello que nos hace falta, que nos llene nuestro corazón. Nosotros, por nuestro propio pie, llegamos a la iglesia, llegamos a los templos buscando de la presencia de Dios. Nadie nos puede obligar, nadie puede avivar mi fe si no es más que uno mismo. Así es que Pablo le recuerda también a Timoteo de esa fe no fingida que ya estaba también con anterioridad en su abuela y en su madre y ahora en él. Qué importante, hermanos, que usted y yo seamos de testimonio, seamos de ejemplo para los que vienen atrás de nosotros. Que usted y yo seamos de ejemplo, de testimonio para aquellos que nos rodean. Aquellos que pueden ver, ¿verdad?, nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de hablar, nuestra forma de vivir la vida cristiana. Por eso de repente, ¿verdad?, muchas personas que conocen a hermanos, a hermanas, que los conocen por fuera, vecinos, y ven sus actitudes, ven su forma de hablar, ven cómo se comportan, y algunos familiares y nos ven, y si estamos haciendo algo mal, algo que no corresponde a lo que nos habla la palabra de Dios, ¿qué es lo que dicen las personas? Para estar así, mejor me quedo aquí como estoy. Y es una realidad, hermanos. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad?, que tiene una herencia en la fe, acerca de su abuela, de su madre y ahora en él. Qué importante es que nosotros, hermanos, podamos dejar esta herencia de fe,
esta herencia de buen testimonio, esta herencia que nuestros hijos, nuestros padres, nuestros primos, las personas que nos conocen, los vecinos puedan decir, mira, en esa persona hay algo diferente, mira, en él hay algo diferente, mira, él es diferente a todos los demás. ¿Por qué? Porque esa va a ser parte de nuestra herencia en la fe. No es que nosotros llevemos a rastras a nuestros hijos a la iglesia, que llevemos a rastras a nuestra esposa, a nuestro esposo, que la llevemos. No es así, hermanos. Es nuestro testimonio de fe. Así como Pablo le hace mención a Timoteo, nosotros también debemos de cuidar mucho, hermanos, nuestro testimonio de fe como familia, como amigos y como vecinos. Así es que el apóstol Pablo, ¿verdad?, habla y le dice, ¿verdad?, que aún en los padecimientos que pueda haber, que pueda Timoteo, ¿verdad?, estar sufriendo, él tiene que recordar que tiene que avivar ese fuego. En el versículo 6 nos habla de esto, ¿verdad? Por lo cual, dice el versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Tenemos que avivar, hermanos, el fuego del don de Dios que está en cada uno de nosotros. Dios, dice la palabra de Dios, ha dado dones a los hombres. Cuando usted y yo hicimos una confesión de fe, cuando usted y yo recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y fuimos transformados en nuevas criaturas, el Señor da dones a sus hijos, da dones a la iglesia. Y como muchos ya sabemos, estos dones son repartidos y dados por las diferentes capacidades de cada uno de nosotros. Dice el apóstol, ¿verdad? Todos somos miembros del cuerpo de Cristo, pero no todos podemos ser manos, no todos podemos ser ojos, no todos podemos ser pies o brazos, sino cada uno de nosotros somos diferentes y cada uno de nosotros servimos también de diferente manera. Así es que en este tiempo que vamos a regresar a los templos, que estamos regresando a las reuniones, que estamos regresando, es importante, hermanos, regresar con el don de Dios avivado, hermanos, con ese don de Dios que Dios le ha dado a usted, que puede usted regresar avivado a servir a la iglesia, no avivado para poder decir, ay, es que el gran pastor, ¿verdad?, ya hizo esto. No, hermanos. Todo es para la gloria de Dios, todo es para el reino de Dios, todo es para alcanzar almas para Cristo, para que la iglesia de Jesucristo sea fortalecida en estos tiempos difíciles. Por eso Pablo, en sus últimos tiempos, ¿verdad?, ya sabiendo que iba a morir, escribe esta segunda carta para Timoteo, para avivarlo, para darle consejos. Porque los tiempos que está viviendo Timoteo y que va a pasar van a ser tiempos muy difíciles. Por eso Pablo se adelanta y lo aconseja que avive el fuego del don de Dios que hay en él. Así es que, hermanos, cada uno de nosotros sabe, ¿verdad?, lo que Dios le ha dado a cada uno de ustedes como hijos de Dios para que ustedes lo puedan desarrollar, para que ustedes puedan estar plenamente, ¿verdad?, plenamente avivados en el fuego del don de Dios. Así es que, hermanos, el pastor no va a poder ir ahí donde está usted con sus familiares, con sus vecinos y decir, ay, no, ahorita le voy a hablar al pastor para que venga. El misionero no va a estar allí para que usted diga, ah, no, ahorita espérenme, le voy a hablar al misionero para que venga y los evangelice a ustedes. Ah, bueno, no, ahorita les voy a hablar a los hermanos de compasión para que vengan y le pongan una despensa y le ayuden. No, hermanos. Esas son las obras que Dios ha puesto, dice la palabra de Dios, las obras que Dios ha puesto delante de cada uno de nosotros para que usted las haga. No para que llame al pastor, al evangelista, a los misioneros, a los de compasión. Es para que usted las haga porque usted está en ese preciso momento, hermanos. Así es que avive el fuego. Avive el fuego porque esta pandemia ya está pasando, ya estamos regresando de nuevo a los templos, a las reuniones, a las actividades, y es importante que usted, así como Timoteo, pueda, ¿verdad?, avivar el don de Dios que está en usted. Y a lo mejor muchos van a decir, ¿verdad?, no, pero es que yo no sé hablar, no, pero es que a mí me da pena, no, pero es que, ay, ¿cómo le voy a hacer?
el apóstol le dice a Timoteo, versículo 7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. No nos ha dado un espíritu de cobardía, hermanos. Dios nos ha dado, a través de su Hijo Jesucristo, nos ha dado el poder del Espíritu Santo. Es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué les parece? ¿Qué más necesita, hermanos? ¿Qué más necesita? La presencia del Espíritu Santo que nos da poder, que nos da amor y que nos da dominio propio. Qué importante, hermanos, es que nosotros podamos utilizar este espíritu de poder. Y no, hermanos, de poder para poder estar aventándose unas machincuepas y unas marometas y ya me llené del espíritu y esté usted haciendo cosas medio raras. No, hermanos, es el espíritu de poder. El espíritu de poder compartir con denuedo, con autoridad. Porque el Señor Jesucristo, ahí en el Evangelio, ¿verdad? Dice que se le ha dado a Él toda poder y toda autoridad. Y ese mismo poder y autoridad es transmitido a su iglesia, a cada uno de ustedes, por medio del don de Dios, hermanos. Así es que usted tiene el poder y la autoridad del reino de Dios para hacer las buenas obras que Dios ha puesto delante de usted. Así es que es ese espíritu de poder y es ese espíritu también, hermanos, muy importante de amor. Porque dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Allá en la carta a los Corintios, uno puede dar dinero, uno puede hacer buenas obras, uno puede hasta entregarse uno a la muerte, pero si nada de esto es con amor, solamente va a ser como un címbalo que retiñe. Así es que todo lo que hagamos tiene que ser con amor al mensaje del Evangelio, con amor por las almas perdidas, con amor para que lleguen a los pies de Cristo. Nada por contienda, nada por vanagloria, sino por amor. Y aquí es donde empieza también que tenemos que poner en práctica, hermanos, el dominio propio. El dominio propio de que no se nos suba, ¿verdad? No se nos suba el superego y decir, no, pues es que yo estoy diezmando fielmente, yo doy limosna, yo doy y doy a los pobres, yo doy y doy despensas y yo y puro yo. Hay que tener, hermanos, el dominio propio. Y ese dominio propio también los da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que es ese espíritu, ¿verdad? De poder, de amor y de dominio propio. Y finalmente, hermanos, ya para terminar en esta meditación, en el versículo 8, ¿verdad? El apóstol Pablo dice, no te avergüences del Evangelio. No te avergüences de dar testimonio del Señor Jesucristo. Así es que, hermanos, a lo mejor en este tiempo muchos de nosotros estuvimos en cuarentena, muchos de nosotros nos abstuvimos, ¿verdad? De salir, de tener mucho contacto por ahí. Así es que no hemos practicado mucho el evangelismo, a lo mejor a muchos no les hemos compartido de Cristo. Y a lo mejor algunos, pues porque nos da vergüenza, ¿verdad? A lo mejor a algunos nos da vergüenza, nos da pena, ahí viene el hermanito, ahí viene el aleluya. Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences del Evangelio, no te avergüences de dar testimonio del Señor Jesucristo. No te avergüences, hermano, hermana, de hablar de nuestro Señor Jesucristo. A lo mejor muchos hermanos piensan, no, pero pues es que yo no estudié en un instituto bíblico. No, pero es que yo no me he discipulado. No, pero es que yo no he llevado cursos de evangelismo. No, aparte yo no soy evangelista, no, porque que lo haga el pastor, que lo haga el evangelista, que lo haga el misionero. No te avergüences de dar testimonio del evangelio. No te avergüences de dar testimonio del Señor Jesucristo. No necesitas saber la Biblia de arriba abajo y por todos lados. Tú da testimonio de lo que Dios ha hecho en ti. Una frase que me gusta muchísimo es del Señor Jesucristo cuando sana, si recuerdan la historia del endemoniado gadareno, cuando lo sana y ya está a los pies del Señor Jesucristo, cruzan, ¿verdad?, aquel lago, ya están en otra región y el endemoniado ya sanado, ya como una nueva criatura, le dice al Señor Jesucristo, permíteme ir contigo. Y el Señor Jesucristo le dice no.
y esta es la frase que me gusta, que ve a los tuyos y diles cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Ese es el testimonio más poderoso, hermanos, que podemos tener. Diles a las personas cuán grandes cosas ha hecho Dios en tu vida, en tu familia, con los tuyos. Y en esos testimonios, hermanos, son testimonios verdaderos, testimonios de poder de lo que hace la palabra de Dios, lo que hace el Evangelio, lo que hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Así es que no se avergüencen, hermanos, de dar testimonio de las grandes cosas que ha hecho Dios con cada uno de ustedes. Y para cerrar, ¿verdad? Algo interesante que dice, ¿verdad? Y no te avergüences de dar testimonio ni de mí. ¿Cuántos podemos decir eso? Y den testimonio de mí. A lo mejor muchos nos quedamos así como que, ay, pero a lo mejor el vecino me conoce, a lo mejor mi familiar me conoce, que pues a lo mejor tengo un pequeño doblez, que a lo mejor tengo una pequeña manchita. El apóstol Pablo le dice, no te avergüences de dar testimonio de mí como persona, de mí como el apóstol, de mí como un hijo de Dios sin mancha ni arruga. Qué importante, hermanos, como hablábamos al inicio, ¿verdad? Qué importante es cuidar nuestro testimonio como hijos de Dios. Ya no solamente como personas, sino tenemos un compromiso más grande, hermanos. Cuidar nuestros testimonios como hijos de Dios, porque somos, usted y yo, somos representantes del reino de Dios. Somos representantes del Evangelio, representantes del Señor Jesucristo. Usted y yo somos testigos de lo que Dios ha hecho en nosotros. Así es que se queda esta frase, hermanos, y no te avergüences de mí. Que no se avergüencen nuestros familiares de nosotros, que no se avergüencen otros hermanos de nosotros, sino que nuestro testimonio y que todos en general seamos una iglesia sin mancha ni arruga. Así es que, hermanos, dice finalmente, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Decía el Señor Jesucristo, ¿verdad? Las aflicciones siempre van a estar en el mundo. Las aflicciones, los tropiezos, los desánimos, las pandemias, siempre van a estar en el mundo. Pero dice el Señor Jesucristo, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Y si no, con eso nos da una hermosa promesa, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, hermanos. Así es que en este tiempo que estamos regresando a los templos, que estamos regresando a las reuniones, avivemos, hermanos, el fuego del don de Dios que nos ha dado a cada uno de nosotros en particular. Y no nos avergoncemos de dar el mensaje del Evangelio, de hablar del Señor Jesucristo. Y recuerden, hermanos, que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Porque el Señor Jesucristo estará con nosotros hasta el fin del mundo. Vamos a orar, hermanos, en esta tarde y que en esta mañana, y que la presencia de Dios esté con cada uno de ustedes, con sus familias, y que sea Dios y su Espíritu Santo, ¿verdad? Dirigiéndonos en todo momento y que avive el fuego en cada uno de nosotros. Vamos a orar, hermanos. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú estás obrando en tu iglesia, tú estás obrando en cada uno de tus hijos y de tus hijas, y que en este tiempo de casi un año de pandemia, algunos hemos pasado por un desierto espiritual, algunos nos hemos enfriado, nos hemos apartado. Te pedimos, Señor, que en el nombre de Jesús, Padre, cada uno de mis hermanos y de mis hermanas aviven el fuego del don de Dios que está en cada uno de ellos para regresar al templo, para regresar a las actividades, para regresar a la normalidad de la iglesia de Jesucristo, y ellos puedan ser de testimonio para otros, Señor. Bendice a cada hermano, a cada hermana de
esta tu iglesia de Manuel, Señor. Te pedimos, Padre, que tu Santo Espíritu, Señor, obre con poder en cada uno de ellos y en esta congregación, Señor. Te damos gracias, Padre, por la vida de cada uno de ellos y que los bendigas grandemente, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Dios les bendiga en esta mañana y que la presencia de nuestro Dios esté con cada uno de ustedes. Dios les bendiga.